Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. A Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. En esta oportunidad tenemos al hermano Víctor Azurdia, al hermano Tachito, que lo conocemos Dios le bendiga. Por cariño, ¿verdad? Esos dos hermanos ancianos de esta congregación. ¿Cómo fue que se manifestó en un Neftalí la autosuficiencia, hermano Víctor? Bueno, desde luego, si ustedes se recuerdan, en temas anteriores hemos estado hablando de los 5 canales de contaminación del alma. Y yo creo que esta área fue transmitida a través de la mamá, porque existía una contienda entre hermanas. Recuérdense que Raquel no podía dar a luz, era estéril. Entonces, ella, en lugar de esperar en Dios, porque yo creo que en Dios había un plan, había un propósito, porque Dios ya tenía estipulado en su plan 12 tribus. O sea, no tenía por qué adelantarse al programa de Dios. Y una de las cosas que yo he visto es de que cuando uno se adelanta al programa de Dios, es como que uno no le estuviera creyendo a Dios. Como que dijera, uno tiene que ayudarle a Dios porque Dios no está haciendo nada. Y entonces yo creo que eso se llama autosuficiencia. Cuando uno cree que si Dios no puede hacer las cosas, uno tiene que echar mano y empezar a obrar en ellas. Entonces vemos de que esa contienda que había entre hermanas, esa rivalidad y el no esperar de Raquel en Dios, dijo, bueno, si Dios no me socorre porque soy estéril, voy a ver por qué medios yo empiezo a darle hijos a mi esposo. Entonces vemos que desde ahí se empezó a manifestar una autosuficiencia que le fue transmitido a este hijo Neftalí. Y también vemos a través del proceso de, digamos, la Biblia siempre nos especifica de que hubieron varios personajes con esta misma situación. Y aquí nos damos cuenta que nos habla de un Sansón, hermano Tachito. Amén. ¿Cómo podríamos identificar esta autosuficiencia en alguien que fue un nazareo, alguien escogido, y que a última hora terminó haciendo prácticamente lo que él consideraba lo mejor en un Sansón? Bueno, vemos en el caso de Sansón, de este personaje bíblico, de que Dios, por un orden ya persistencial, él iba a hacer esto. Lo que mencionaba el pastor Víctor es de que Jacob llega a la tierra de Parán Aram buscando a Raquel, no a Lea. Entonces ya estaba algo estipulado de parte de Dios, por lo cual el hecho de Raquel ayudarle a Dios, porque ella pensó, entre comillas, que le estaba ayudando, eso le dio autosuficiencia. Y lo mismo hizo Sansón. Sansón sabía de que él tenía que esperar el tiempo, según las leyes estipuladas por Dios. Ella no tenía que tomar una mujer extranjera, tenía que ser de la tribu de Israel, ni tenía que ser ramera. Y él creyendo también ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos de qué manera Dios lo libró de las manos de los filisteos? Y los filisteos hablan de que eran muy territoriales y ellos querían invadirle el pueblo de Israel. Pero Sansón era el obstáculo que tenían. ¿Cuántas veces Dios lo ayudó? Sin embargo, hubo el momento en que él se sintió autosuficiente y dijo, Dios, como tú no haces nada, yo te voy a ayudar. Cuando él sabía que por un decreto de Dios, y los decretos de Dios son irremovibles, él iba a ser el juez que iba a ayudar a Israel para que fueran libres de todos los filisteos. Los filisteos representan los demonios. Entonces él empezó a manifestar muchas cosas en su alma. No vemos la genealogía de él en esos casos, no sabemos cómo era el papá o la mamá, pero él cayó en el delito
de tomar mujeres a diestra y siniestra, quebrantando una vez más las leyes y los preceptos de Dios, sintiéndose autosuficiente. Él confió más en su fuerza que en Dios, y a la final su misma fuerza fue la que lo entregó a los filisteos, la autosuficiencia. Me traía a memoria porque leímos el versículo de Números 7, 78 al 79, y ahí mismo narra de que Neftalí llevó un jarro de plata. Amén. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que en el jarro de plata ahí se almacenaba aceite. Amén. Entonces, al hablar de este Sansón, se puede decir que puede haber alguien con unción, pero estar en pecado. O sea, de que la unción no necesariamente significa una persona santa, porque vemos de que ahí es donde podemos decir que hay gente que puede estar fabricando unción. Sí, amén, amén. Y yo creo que ese es uno de los peligros que nosotros debemos de alertar a todo creyente, de que nuestro apóstol Otonio Ríos Paredes decía, los milagros no salvan. El único que salva se llama Jesucristo. Y el mayor ejemplo lo tenemos cuando mi Señor Jesucristo sanó a miles de gentes. Cuando Él estaba en Israel haciendo su labor que el Padre le había encomendado, ¿a cuánta gente no sanó? Pero ¿cuántos de ellos cuando Él estaba siendo juzgado, todos ellos decían crucifíquele? Yo creo que los miles que Él sanó, hubieran dicho, no, Él me sanó, Él me liberó, Él me dio vida nueva. Pero no. Entonces podemos ver de que ahora es penoso decirlo, pero hay gente que se dice ser en el nombre de Cristo y estar fabricando unciones, que el aceite santo, que el óleo santo, que el manto santo. Pero yo creo que ahí es donde se ve la autosuficiencia, porque le están robando la gloria a Dios. Todo lo que se hace es para darle la gloria a mi Señor Jesucristo. Y aquí vendría la pregunta de un ministro a cargo de una congregación. Diría, la autosuficiencia en el servicio del Señor, ¿cómo se podría identificar? Bueno, muy sencillo. Aquella persona que dice que solo cuando Él predica la gente se convierte, que solo cuando Él predica hay milagros, que solo cuando Él predica baja la unción, que solo cuando Él alaba el pueblo se mete a buscar de Dios. Eso sería como un ministro puede estar fabricando unción, porque todo lo que hacemos nosotros es por la misericordia del Señor. Todos nosotros los que estamos aquí estamos conscientes que el Señor nos sacó de, pudiéramos decir, es ofensivo hasta decirlo, ¿verdad? Pero nos sacó del lagar. Bueno, en mi parte yo podría decir y podría testificar que el Señor me sacó a mí del lagar. Amén. Entonces yo no tengo nada de qué vanagloriarme, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Y yo creo que la mayoría de gente es de donde ahí vino. Porque el Señor dice que vino a salvar a pecadores. Y el apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el más pequeño. Imagínense, si el apóstol Pablo decía eso, cuánto más mucha gente ahora, hoy en día, se arroba títulos de que solo se le deben dar a mi Señor Jesucristo. No sé si quieres agregarle algo. Sí, yo creo que uno de los ejemplos también lo vemos en el caso de Moisés allá en el Valle de Amalek. Exacto. Cuando salió, es que él, dos cosas que ahí son notorias, una que estaba Ur y la otra que estaba Aarón, uno de cada lado. Dice que ellos le ayudaron, pero él estaba apoyado en una roca que representa a Cristo, pero también está el brazo humano en favor de Ur y de Aarón, que le levantaba las manos a Aarón y a Moisés, y cuando le levantaban las manos a Moisés, dice que el pueblo de Amalek sucumbía. Cuando él los bajaba, caía el pueblo de Israel. Fue una de altas y bajas, pero a la final sabemos que el pueblo de Dios salió victorioso. ¿Por qué? Porque ahí vemos que él se apoyó en la roca, se sentó, reposó en él, pero también estaban las dos ayudas humanas, una de cada lado levantando sus manos, y eso es figura de que también los ministros en el ministerio humano en esta tierra necesitan de herramientas humanas para poder hacer la obra de Dios, como el caso de Moisés. Entonces hay pastores que se sienten tan autosuficientes, no pastores, dentro de los 5 ministerios, que dicen que ellos no dependen de nadie
Y tiene la famosa frase, ¿verdad? Yo solo dependo de Dios. Y eso es un obstáculo para ellos, porque aún Dios envía ayudas como se la mandó. Posteriormente después le mandó 70 ayudas que lo reunió al entrar al tabernáculo para sacar del espíritu de Moisés y depositarle dentro de ellos para que le ayudaran a gobernar el pueblo siendo el líder. Entonces, un ministro que no se sabe asesorar de todas esas herramientas que provee Dios es autosuficiente y delante de Dios, perdóneme pastor, ministro que está ahí es pecado. Amén. Amén. Dice que Neftalí llevó un plato de plata, dice aquí en número 778. Su propósito no era servir, sino mostrar su autosuficiencia, porque creía que todo lo sabía, menos servir a los demás. El hombre por sí mismo no puede servirle al Señor si no es por el Espíritu Santo, para entrar a una nueva dimensión, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay muchos ministros allá afuera y pues queremos darles a conocer de que no estamos atacando absolutamente a nadie, solo estamos dando un ejemplo de lo que es este estudio. Hay muchos ministros que vienen y empiezan a trabajar por su cuenta y son aquellas personas que no aceptan una delegación. Esas son personas que están dando a conocer algo así como la autosuficiencia, que están dando a conocer de que no dependen de ningún ministro primario y que no tienen derecho a, digamos, no tienen necesidad de una delegación. ¿Qué podríamos ampliar con respecto a esto, hermano Víctor? Esas personas que siempre están trabajando por su propia cuenta. Bueno, algo que me impacta a mí y que el Señor lo dejó escrito para nuestra enseñanza es de que en cierta ocasión viene un personaje que necesitaba un milagro, y era un milagro urgente, y va con el Señor y le dice: Señor, necesito el milagro de que tú sanes a un siervo que tengo en casa. Y entonces el Señor le dice: bueno, vamos. Y Cornelio le dice: no es necesario que tú vayas, porque yo soy un hombre que estoy bajo sujeción. O sea que él reconocía que sobre él había una autoridad, y que él era una autoridad, y los que estaban bajo la autoridad de él obedecían lo que él estaba diciendo. Entonces, lo que mi Señor Jesús le admiró no fue que le dijo: qué gran autoridad tú tienes. No, le dijo: qué gran fe la que tú tienes. Entonces, todo hombre que acepta delegaciones de parte del Señor son hombres de fe. ¿Qué pudiéramos decir de aquellos hombres que no dependen de nadie? Bueno, que les falta fe para creer. Inclusive podemos ver que mi Señor no depositó toda la verdad de su Biblia en un solo hombre. Necesitó de 40 diferentes autores, porque si lo hubiera dejado en uno o dos hombres, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran robado toda la gloria de Dios. Dios conoce nuestra pasta humana. Por eso es imprescindible que, fíjese que nosotros sin Cristo somos nada. Lo que nos recobra el valor es Cristo. Cristo es el que nos da valor a nosotros. Sin Cristo no tenemos valor. Entonces, si nosotros empezamos a ser autosuficientes creyendo que no dependemos de ninguna otra persona, estamos equivocados. Dependemos del Señor. La Biblia estipula claramente que el Señor ha dejado autoridades, que ha delegado apóstoles, ha delegado profetas, ha delegado maestros, ha delegado evangelistas, y cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo que hasta el día de hoy ese mandato no se ha cambiado. Amén. Bendito sea el Señor. También aquí vemos que Neftalí también llevó un tazón de plata. Y estábamos hablando que el tazón es un recipiente que se utiliza para guardar de preferencia algún líquido indeterminado o alimento. Por algún tiempo es figura de aquellos que espiritualmente no reciben la palabra de Dios con gratitud y mansedumbre, pues con facilidad puede caerse su contenido, ¿verdad, hermano Tachito? Amén. ¿Qué podríamos seguir hablando con respecto al tazón de plata, hermano? Ya que hablamos de un plato de plata también. Bueno, en el libro de Santiago 1:17 dice que recibamos con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras almas, que fue implantada. Pero cuando estamos hablando de eso, lo que mencionaba el pastor Víctor acerca de las falsas unciones de autosuficiencia, nosotros vemos en lo que mencionaste de 1:13, lo de Santiago 1:17, lo del Padre de las luces, dice en el cual no hay variedad de sombra.
y que Él no es mutable. Entonces, cuando vienen ese tipo de delegaciones, nosotros sabemos que las delegaciones de parte de Dios son muy importantes. Por el caso de lo que pasa en Hechos 19, de los 7 hijos del sacerdote Sebas. Ellos creyeron al ver que Pablo iba y liberaba. La palabra paráfrasis usa que era un exorcismo, pero ellos creyeron que como veían a Pablo podían imitar a Pablo sin ser delegados, y fueron con ese hombre que estaba posesionado, y sabemos lo que les pasó, los desgarró, les quitó su ropa, y eso es representación de aquellos que no tienen delegación. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay falsas unciones del aceite, el jarrón que representa la redención porque era de plata, pero que había aceite dentro de él, falso aceite, que a veces, muchas veces se manejan en los ministerios diciendo, no, es que Dios me delegó a mí y yo no tengo que tener una cobertura. Eso es muy delicado. El caso de Neftalí se está presentando, acordémonos que una serie de delegaciones por tribus a los que iban a hacer ese sacrificio. Entonces él se sintió mejor que los otros al llevar este tazón de plata con aceite especial, dice él, y decir, o sea, se sintió autosuficiente, mayor que sus hermanos, y por eso, tocando Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que nadie tenga un concepto de sí que el que es. ¿Por qué? Porque Dios lo da. Versión 65, Reina Valera, dice, no tengas tú un valor más estimado que el que Dios te da, porque realmente el valor nos lo da Dios, no nos lo da el hombre, no nos lo da el ministerio, nos lo da Dios. El ministerio es una añadidura al llamamiento de Dios. Entonces tenemos que entender eso, que la autosuficiencia para Dios no sirve, totalmente no sirve, negativo para Él. Y como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Amén. Ahí empezaríamos bien. Pero también tenemos otro utensilio, hermano, viendo que ya el tiempo nos ha avanzado. Neftalí se llevó un cucharón de oro. Un cucharón es un utensilio de cocina que se utiliza para trasladar componentes o especias que se usan para la preparación de alguna comida. ¿Qué podríamos hablar del cucharón de oro, hermano Víctor Azurdia? Bueno, ese es un utensilio que se usa para llevar comida a la boca. Y pudiéramos decir que hay personas, por ejemplo, espero que no, pero hay personas que escuchan estos temas y pudieran decir, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde es que eso está en la Biblia? O sea, de que son personas que oyen la palabra, oyen alguna revelación, pero en lugar de pedirle al Espíritu Santo que le dé confirmación si eso es de Dios, y que si no lo entiende, que se lo revele, cuestionan la palabra. O sea, siempre andan buscando una respuesta a algo que tal vez ellos no pueden entender, y posiblemente sea porque es una persona tal vez no muy espiritual, porque la palabra de Dios dice que las cosas espirituales deben discernirse con el espíritu. O sea que eso es un mensaje para los espirituales. El carnal dice que no puede comprender las cosas de Dios porque para él son locura. Entonces, el autosuficiente, perdóneme, pero yo pudiera decir que es una persona carnal, porque si fuera espiritual, mi Señor Jesús dijo que, y con todo el respeto, que no era la Biblia la que nos iba a llevar a toda la verdad, sino que iba a ser la unción del Espíritu Santo el que nos iba a iluminar la palabra para llegar a toda la verdad. Porque la palabra de Dios dice, en tu luz veremos la luz. ¿En la luz de qué? En la luz de la palabra. ¿Bajo qué luz? Bueno, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Recordemos que, y esto es algo bien práctico, que lo hablamos en uno de los segmentos anteriores, es que el tabernáculo, estaba el atrio, y el atrio iluminaba la luz natural. Pero ya en el lugar santo ya no había luz natural. ¿Qué era lo que alumbraba ahí? Era el candelabro. Y el candelabro, ¿qué estaba iluminando? ¿Qué tenía al frente? Los panes de la proposición, que era la palabra, que era la revelación. Entonces, el que está en el atrio no entiende lo que está en el lugar santo, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que esté iluminando esa palabra. No sé si quieres agregar algo. Fíjate que hay una tipología que se usa para el tazón, y eso es bien importante.
Y yo estaba leyendo algo que el pastor mencionó cuando hablábamos del tabernáculo, que ese tazón se metía donde se ponía la carne, porque sacaban la especie, no el caldo, sino el jugo de lo que dejaba la carne, y lo ponían para echárselo a la carne y se sazonara. Entonces eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote, no lo podían hacer los ayudantes, solo el sumo sacerdote, porque él iba a tomar el pedazo de carne que él le pertenecía a él para comer. Entonces, ¿qué es la figura de qué? Que todo lo que él come, la palabra de Dios, tiene que ser sazonada por el Espíritu Santo, tiene que ser suavizada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el líquido que representa la palabra, lo que él comía, ya iba más suave, entonces lo podía comer mejor. Entonces, todo aquel, cuando lleva el sazón y que dice, este es mi tazón, mi cucharón, para hacer eso está diciendo, soy autosuficiente, yo tengo palabra, yo no dependo ni del Espíritu Santo ni de Dios. Y eso es la figura de que el sumo sacerdote lo usaba, por eso es que era de plata. Había también de oro, pero el de la parte por la redención era lo que le echaban a la carne líquido. Entonces, eso es representación de lo que toman, que comen, que de alguna manera es suavizado por lo que viene de parte de Dios. Entonces, toda aquella gente que dice, no, yo preparo mis mensajes y yo soy muy inteligente, puede hacer. Él pueda dar un mensaje muy bien preparado, pero no trazado por el Espíritu. Pablo, cuando le da el consejo a Timoteo, le dice, preséntate como un ministro. Primero le dice que no tiene que avergonzarse, pero que traza la palabra con precisión. Esto está diciendo con el Espíritu Santo. Y sabemos también que el Espíritu Santo no actúa en personas autosuficientes, porque ¿para qué lo quieren? Si ellos pueden hacer todo. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que nosotros somos totalmente dependientes de Dios, y por eso lo dejaron a Él dentro de nosotros. Me venía a memoria este pasaje de 1 Samuel 14:27, que dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se la llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. ¿Pudieras ampliar un poquito de esto? Porque era parte de lo que estabas hablando. Fíjate que, por ejemplo, ahí vemos, para nosotros es la figura que usamos cuando se le abrieron los ojos, fue que empezó a tener revelación. ¿Por qué? Simple. Porque si había un decreto de muerte, ¿por qué Saúl no mató a Jonatán? Porque lo había hecho en inocencia de lo que él había hablado. Entonces el Espíritu Santo viene y nos abre los ojos a la revelación. Él pudo ver muchas cosas. De hecho, Jonatán fue un gran guerrero, amigo de David, pero era un hombre de mucha revelación. Por eso es que vemos el caso de Jonatán, que era un hombre que amó mucho a David, pero también amaba a Dios, diferentemente como el papá, aunque él vio cuando el papá, algunas versiones dice que sí pudo ser testigo, cuando no esperó y autosuficientemente ofreció el sacrificio antes que llegara Samuel, y él nunca lo hizo así. Y cuando se dice aquí que extendió la punta de la vara, ¿qué podríamos asociar eso ahí? Autoridad que Dios le da. A la autoridad que Dios le da. Amén. Interesante. Ya casi el tiempo nos ha avanzado, pero yo creo que vamos a tenernos que invitar para otro segmento con respecto a la autosuficiencia, ¿verdad? Porque aquí hay mucha tela que cortar. Pero aquí ya como para terminar, quisiéramos también que el hermano Víctor Azurdia nos hablara con respecto a esta situación. Me venía a la mente con respecto a los hijos de Elí, como decía el hermano Tachito, de que muchas veces los que tenían acceso a ese cucharón eran solo el sumo sacerdote, que era aquel que comía de esa parte, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que los hijos de Elí vinieron ellos y usurparon esta manera de servir. Era una tradición solemne de los sumos sacerdotes por decreto de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que a través de la palabra nos vemos de que ellos tuvieron acceso a eso. Entonces notamos de que después de haber hecho ellos eso, tuvieron aquella consecuencia que fue la muerte. ¿Sí nos podría explicar de eso, hermano? Bueno, cuando la Biblia da detalles innecesarios, es de que nos está diciendo que ahí hay algo muy especial que nosotros debemos de indagar. Porque hay ciertos detalles. Dice que
el padre ya había perdido la vista, estaba ciego, o sea que había perdido visión espiritual. Dice que él estaba sentado a la puerta, no estaba ni adentro ni afuera. Estaba como muchas personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero no me quiero meter mucho, mejor todavía tengo cosas personales de mi vida que tengo que hacer, ¿verdad? O sea, o se es de Cristo o no se es de Cristo. Y vemos que dice que también que era obeso, se había hecho flojo en las cosas espirituales de Dios. O sea, la influencia que los padres tienen en cómo cuidar de sus hijos. Y vemos que él oía lo que sus hijos estaban haciendo, pero como había perdido autoridad de Dios, entonces no tenía la solvencia como para ir a decirle a sus hijos, miren lo que ustedes están haciendo mal. Entonces, qué tremendo es, porque ellos, en lugar de ir a consultarle a su padre cómo debería ser el orden del culto, ellos se creían autosuficientes, porque, perdóneme, pero hay hijos que creen que con el hecho de que sus padres están yendo a la iglesia, tienen un privilegio, ellos se sienten autosuficientes como para creer que ya tienen su boleto para irse al cielo. Y eso no es cierto. Eso sería caer en una autosuficiencia, creer que solo porque mi padre está metido en las cosas de Dios, yo ya no tengo que buscar de Dios, yo ya no me tengo que consagrar. Y yo creo que ese era el error de estos hijos, que creen, bueno, mi padre es el sumo sacerdote, pues él tiene conexión con Dios, nosotros no nos tenemos que preocupar, vivamos nuestra vida como nosotros queramos, porque al fin y al cabo, como mi papá es salvo y la Biblia dice, sé salvo y toda tu familia será salvo, pues ahí nosotros cabemos ahí. Entonces yo creo que ese es un error. La salvación es muy personal, individual. Dios tiene una relación muy personal con cada uno de nosotros. Ahí sí que daríamos de hecho de que Dios es padre y no abuelo, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Por aquellos que dicen de que porque mi papá es un ministro, yo ya soy salvo. Hoy no. También, Jorgito, acordémonos que los hijos de Eli le cambiaron el origen paternal, ya no le llamaron hijos de Eli, sino hijos de Belial. De Belial, wow, tremendo. Las riquezas y la gloria proceden de él. Gózate. A Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos